otras maravillas. Sucedió que un día fueron tantos los pobres, que, cuando llegó un niño español pidiendo pan, ya no teníamos ni en la cocina, ni nosotras las porteras, nada absolutamente, pues todo se había repartido, solo quedaba lo que las demás religiosas tenían cada cual en el refectorio para la cena. ¿Quién despedía a aquella criaturita? Fuimos al refectorio y, mirando los sitios de las religiosas, pudimos coger algo. Como todas tenían solo lo preciso, nos decidimos a tomarlo de aquella que más confianza nos inspiraba y dijimos, anda, que, cuando venga a cenar a la noche, se encontrará sin pan, pero ya nos compondremos. Dimos la limosna al pobre niño y guardamos silencio sobre lo hecho. Llegó la noche, fuimos al refectorio, y cuál no fue la admiración de la Madre María de los Ángeles y la mía, que éramos las que habíamos hecho el hurto a Sor María de San Pascual, al ver que, después de bendecir y sentarnos a la mesa, descubre, o desdobla, la hermana su servilleta y vemos tiene el mismo pedazo de pan que antes, como si nada lo hubiéramos quitado. Así es que ella quedó tan tranquila y tan ignorante de lo ocurrido. Cuando salimos del refectorio, admiradas nosotras de lo que habíamos visto y alabando a Dios por ello, le preguntamos que, ¿cómo le había sabido el pan? Contestó que muy rico. Entonces le contamos lo ocurrido. Al pronto creyó la engañábamos, mas, cuando comprendió la verdad de lo que decíamos, que no era broma como ella al pronto juzgó, fue muy grande su contento y no menor el de las demás religiosas, viendo en esto una prueba más de la bondad admirable del Señor y de su gran misericordia para con sus pobres. En otra ocasión, hallándose mi venerada madre tan escasa de recursos que solo tenía un billete de 100 pesetas para el gasto de la comunidad en todo el mes, llegó a nuestra casa Villa Anita un jefe carlista de los más nombrados y más valientes de aquella época. El infeliz venía huyendo, porque le perseguían de muerte, estaba en un estado tan lastimoso que partía el corazón el verle, con 3 heridas, una en la cabeza, otra en el vientre y otra en un brazo. El fajín con que se sujetó la herida del vientre le llevaba empapado en sangre y lo mismo el pañuelo o pañuelos, que rodeaban su cabeza. El pobre había pasado los Pirineos con miles de trabajos y peligros, logrando salvar la vida, pero, repito, su estado era lastimosísimo. Nos dijo no había tomado alimento hacía más de 2 días, y no tenía ni alientos, ni un céntimo para proseguir su vida y llegar al sitio donde pensaba ocultarse en tanto que se aliviaba algo de las heridas y marchaba a su casa. Con el corazón comprimido por la compasión, dimos cuenta a la sierva de Dios de lo que pasaba, y su reverencia mandó inmediatamente que le hicieran algo para comer, y con el fin de que pudiera proseguir su camino hasta el lugar de su refugio, le entregó, intactas, las 100 pesetas que tenía su reverencia para el gasto de la comunidad. Inútil es decir lo agradecido que el infeliz jefe carlista quedó a mi venerada madre y a la comunidad, tanto que mientras comió, y al recibir la limosna, lloraba como un niño, no cesando de bendecir a su reverencia y a las religiosas que pasamos un día de triste impresión, que difícilmente podré olvidar. Tan luego como el pobre herido se marchó, la religiosa tornera, que necesitaba dinero y sabía que no había quedado ni un céntimo para la comunidad, algo apurada, le dijo a la sierva de Dios, pero madre, todo lo ha dado ausencia, y ahora, ¿con qué vamos a comprar lo necesario? Mi madre amada contestó, no seas niña, Dios cuidará, lo esencial era remediar esa grande necesidad, que no íbamos a dejar marchar a ese pobre infeliz sin nada y que se muriera de necesidad en el camino. La madre tornera calló, y así quedó la cosa, mas, al día siguiente por la mañana, llegó el cartero con un certificado de España, en el que, de donde menos y cuando menos podía esperarse, mandaban a la sierva de Dios una limosna de 100 pesetas, precisamente la misma cantidad. En la Fundación de Bello ocurrió un caso verdaderamente admirable. Cuando acabamos de arreglar el altar con lo mejor que teníamos de sabanilla, mantelillos rizados y todo lo demás, para el día siguiente, que había de celebrarse la primera misa, quiso mi venerada madre poner un ramito de flores delante del sagrario. Me mandó salir a la huerta y llevara lo que encontrase. Nada encontré, pues solo había frutas en abundancia, pero flor, ninguna. Dije a mi venerada madre que nada había encontrado, pues el arbolito de flor que había a un lado de la puerta de la casa que daba salida al jardín y estaba colocado en forma de enredadera, como habían hecho por allí algo de obra, se había secado por completo. No habían quedado más que ramas secas, útiles para la lumbre. Salió mi venerada madre y, mirando aquel arbolito seco, me dijo, «¡Qué lástima! Anda, tráeme una jarra de agua». Se la llevé a su reverencia y la echó toda al pie de la planta seca. Me pidió una segunda jarra y otra tercera y echadas las 3 jarras de agua,
me dijo su reverencia, déjalo ya, vámonos. Era ya anochecido. Al día siguiente, por la mañana, en cuanto me levanté, fui a ver el arbolito, con la esperanza de encontrarme algo extraordinario. No me equivoqué, quedando alegremente sorprendida, al ver el árbol tan hermoso, cubierto de hojas y florecitas, subiendo todo, como enredaderas, hasta más de la mitad de la tapia de la puerta. Llena de gozo fui a mi venerada madre y a las religiosas, cogimos de aquellas milagrosas flores y, formando un ramito, mi madre amada lo colocó, llena de fervoroso gozo, al lado del Santísimo Sacramento, o sea, delante del sagrario. Providencia de Dios. Nuestra Madre Purísima cuidó de nosotras, y vimos muchas veces su maternal cuidado, hasta con milagros. Nada pedíamos y sin embargo algunas personas nos socorrían alguna vez, particularmente las familias de las religiosas, que, sin duda, movidas interiormente del impulso divino, se movían a favorecemos. Lo cierto es que nunca nos quedamos sin comer, gracias a Dios, pero el convento estaba inhabitable, no se podía vivir, sin hacer alguna obra, no había un céntimo para ello. ¿Qué hacer? Cualquier persona se haría esta pregunta, nuestra madre no, sino que, puesta toda su confianza en Dios y en nuestra Madre Purísima, llamó a los operarios necesarios y emprendió la obra de reparación, aunque solo lo más preciso para poder vivir. No sabía de dónde ni cómo pagar a los operarios, pues bien, nunca faltó, y unas veces su hermano de Juan con su esposa doña Filomena, que en todas partes fueron su remedio, y en fin, otras veces, las más, que no se sabía cómo salía de tanto apuro. Un día, sábado, había que pagar a los operarios y no tenía un cuarto, nos dijo con su acostumbrada tranquilidad, que pidiéramos a Dios le diera con que pagar a aquellos hombres, pues, aquella tarde llegó de Toledo un caballero conocido y le dio 16 duros, que era justamente lo que necesitaba para pagar el jornal de aquella semana. Así pasaron algunos meses, y viendo nuestra madre que con la prohibición del gobierno era imposible recibir novicias, fiada en Dios y en nuestra Purísima Madre, que bajo el título del olvido era nuestro amparo, se determinó a lo que tal vez ninguna otra en sus circunstancias hubiera hecho, que fue pedir al gobierno licencia para recibir nada menos que 24 novicias, 8 para Madrid, 8 para su querida comunidad de St. Ana de Toledo, y 8 para la nuestra de Torrelaguna. Oh poder de la virtud. Esta criatura, siempre perseguida y siempre respetada, siempre aborrecida y siempre admirada. ¿Quién había de creer que en el mismo momento que prohíbe el gobierno la entrada y profesión religiosa en toda España, esta denodada señora tan perseguida, había de atreverse a pedir, no 1 o 2 novicias, sino 24? Pues no solo lo pidió, sino que entraron en público, y no solo en su convento sino en los 3 ya citados, así fue, se recibieron las 8 en cada comunidad, entre ellas, una en Toledo y otra en casa, de las familias más distinguidas del pueblo. Apuntes. En carta al sacerdote de Anselmo de la Plaza, le dice lo siguiente: en este pueblo están locos de contentos con las religiosas, con una devoción especial a María Santísima del Olvido. Tengo de enseñanza 70 y tantas, y es para alabar a Dios el verlas. Es cierto que es incomodidad, pero también estas criaturas aprenden a bendecir a Dios. Casi todas son huérfanas. Tengo licencia verbal para recibir 40 novicias, y, por escrito, para recibir 8. La misma licencia he sacado para mis monjitas de Madrid, las de su comunidad de Caballero de Gracia, residente en Montserrat, que ya van a recibir, y lo mismo voy a sacar para las de Santa Ana. Sus escritos. La mayor parte de lo que escribió fue durante la noche, en su celda, y parte, de día, en la ermita de los ejercicios. Pero, ¿cómo lo escribió? Era menester verla para alabar a Dios, aunque esté 2 o 3 horas seguidas escribiendo, no se la ve jamás, que, ni por un solo instante pare la pluma, de manera que pasma su velocidad y el modo, porque, naturalmente, una carta que sea, se reflexiona o para un poco, pero aquí no. Se ve claramente que su mano es un instrumento que mueve el Señor, y así, siendo unas cosas tan altas, y que en cualquiera pedirían mucha atención, en ella, por explicarme así, no están, sino que todo se lo dan, y así no para, ni se detiene un momento, y con tal velocidad, que no se puede explicar, y aunque, cuando escribe, no está en un perfecto éxtasis, si está casi fuera de sí. Y, ¿cuántas veces la encontraba yo con la pluma en la mano más hermosa que un sol y toda enajenada, sin respiración ni más señal de vida que la hermosura de su rostro, la elevación de sus ojos y todo aquel conjunto de gracias que se ven juntas cuando está así?
Otras, con la salvadera en la mano, en acción de echar polvos, y en otras posturas, y alguna vez llamé a su maestra para que la viera, y así nos la estábamos contemplando, hasta que conocíamos iba a volver, y es de advertir, que en el estado que la coge, al quedarse en éxtasis, así se mantiene, en la misma postura, y aunque tenga algo en las manos y sea de peso, no se le cae. Cuántas veces se le abrían las llagas, estando escribiendo, y se llenaba el papel de sangre, por lo que había que arrancar las hojas, y cuántas y cuán grandes cosas podía yo referir sobre esta materia, mas todo lo omito, contentándome con lo poco o nada que he dicho, esperando que el Señor, que crió y escogió a esta su fidelísima esposa para manifestar en ella su poder y grandeza, hará, si es que conviene, que se publiquen, para gloria suya y ejemplo nuestro, los rarísimos favores, gracias y virtudes, con que la ha enriquecido, y la correspondencia que en esta alma privilegiada había y haya tan estupendos favores.